Hola, bienvenidos a Filosofía y Paz, un espacio para reflexionar y encontrar un poco de calma en la vida diaria. Hoy vamos a hablar sobre el perdón no cambia el pasado, transforma el futuro. Hay recuerdos que no envejecen, no pierden nitidez con los años, ni se disuelven con el paso del tiempo. Permanecen ahí, intactos, como una escena que se repite sin avisar. No siempre llegan acompañados de dolor agudo. A veces se manifiestan como una sensación sorda, una incomodidad que no grita, pero tampoco se va. Durante mucho tiempo pensé que cargar con esos recuerdos era una forma de fidelidad, casi una prueba de que lo vivido había importado. Creía que soltarlo sería traicionar algo esencial de mí. El pasado no se mueve, permanece fijo, con sus decisiones, sus palabras dichas y las que nunca llegaron. Por más que uno vuelva a mirarlo desde distintos ángulos, no cambia. Y sin embargo, su peso sí puede cambiar. Eso fue lo que tardé en comprender. No es el recuerdo lo que nos atrapa, sino la forma en que seguimos relacionándonos con él. Durante años llevé conmigo una herida silenciosa. No hablaba de ella, no la exhibía, pero condicionaba mis gestos, mis reacciones, mi manera de confiar. Pensaba que había superado lo ocurrido, porque ya no dolía como antes. Pero la verdad es que solo lo había aprendido a esconder. La herida seguía ahí, marcando límites invisibles. Había una parte de mí que se resistía a la idea del perdón. Me parecía una palabra demasiado grande, casi injusta. Sentía que perdonar era minimizar lo ocurrido, restarle importancia a lo que había dolido de verdad. Me decía que había cosas que no se perdonan, que hacerlo sería una forma de negar la experiencia. Así, me aferré a esa resistencia como quien se aferra a una identidad. Con el tiempo, noté algo extraño. Aunque el episodio pertenecía claramente al pasado, seguía influyendo en el presente. Aparecía en decisiones pequeñas, en desconfianzas automáticas, en reacciones desproporcionadas. Sin darme cuenta, estaba viviendo situaciones nuevas con respuestas viejas. El pasado, sin cambiar, seguía escribiendo el futuro. No fue una reflexión profunda la que inició el cambio, sino el cansancio. Un cansancio que no se va durmiendo ni distrayéndose. Era el agotamiento de sostener una tensión constante, de estar siempre alerta, de cargar con una historia que ya había cumplido su tiempo. Me di cuenta de que, sin quererlo, estaba pagando una y otra vez por algo que ya había ocurrido. Empecé a preguntarme qué significaba realmente perdonar. Descubrí que muchas de mis ideas estaban equivocadas. Perdonar no era justificar, ni olvidar, ni reconciliarse necesariamente. No implicaba borrar límites ni exponerse de nuevo al daño. Perdonar era, sobre todo, cambiar el lugar desde el cual miraba lo ocurrido. El perdón no me pedía negar el dolor, sino reconocerlo sin dejar que gobernara. No me exigía decir que todo estuvo bien, sino aceptar que estuvo mal y aún así decidir no vivir atado a eso. Era una decisión interna, silenciosa, que no necesitaba testigos. El proceso no fue lineal. Hubo días en los que sentía que había soltado y otros en los que la herida volvía a palpitar. A veces me sorprendía reaccionando como antes, defendiendo un territorio que ya no existía. Entendí entonces que perdonar no es un acto único, sino una práctica, algo que se elige una y otra vez. Hubo un momento en el que comprendí que el perdón no estaba dirigido únicamente hacia la otra persona. También me incluía a mí. Tenía que perdonarme por no haber sabido más, por no haber reaccionado distinto, por haberme quedado donde dolía. Cargar con reproches hacia uno mismo es otra forma de mantener vivo el pasado. Perdonarme fue quizá lo más difícil. Implicó aceptar mi vulnerabilidad, reconocer que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Implicó dejar de exigirle al yo del pasado una sabiduría que solo llegó después. En ese gesto, algo se ablandó por dentro. Poco a poco, empecé a notar cambios sutiles. No grandes revelaciones, sino pequeños desplazamientos internos. Reaccionaba con menos dureza, escuchaba sin tanta defensa. Me permitía confiar un poco más. El pasado seguía ahí, pero ya no dictaba cada movimiento. El perdón no transformó los hechos. Lo ocurrido siguió siendo lo que fue, pero transformó el espacio que esos hechos ocupaban en mi vida. Pasaron de estar en el centro a ocupar un lugar más lejano, más integrado. Dejaron de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz. Una cicatriz no desaparece, pero tampoco duele como antes. Está ahí como testimonio de algo vivido, no como una amenaza constante. Así entendí el perdón, no como una amnesia emocional, sino como una reorganización interna, un cambio de jerarquía.
Hubo un día en el que me di cuenta de que estaba tomando una decisión sin pensar en aquel episodio. Fue algo pequeño, cotidiano, pero revelador. Por primera vez mi futuro no estaba condicionado por ese recuerdo. No fue un momento de celebración, sino de calma. Una calma profunda y discreta. Perdonar no hizo mi vida perfecta. No eliminó otras dificultades ni garantizó finales felices. Pero me devolvió algo esencial, la capacidad de elegir. Elegir cómo reaccionar, cómo vincularme, cómo avanzar. Me devolvió el presente, que es el único lugar donde el futuro puede construirse. Comprendí que aferrarse al rencor es una forma de permanecer atado a lo que nos dañó. No porque el pasado tenga poder por sí mismo, sino porque se lo seguimos otorgando. El perdón retira ese poder, no para absolver, sino para liberar. Hay una idea equivocada que dice que el perdón beneficia solo a quien fue perdonado. Mi experiencia fue otra. El mayor beneficiado fui yo. Al soltar no hice un favor, me hice espacio. Espacio para nuevas experiencias, nuevas formas de mirar, nuevas posibilidades. El perdón no es una meta a alcanzar, sino un camino que se recorre a ritmo propio. No se impone ni se fuerza. Llega cuando el dolor ha sido escuchado, cuando la herida ha sido reconocida. Antes de eso, cualquier intento es solo una máscara. Aprendí a respetar mis tiempos, a no exigirme una comprensión inmediata, a aceptar que hay procesos que necesitan madurar en silencio. El perdón auténtico no nace de la presión externa, sino de una comprensión interna que se va gestando poco a poco. Hoy puedo mirar atrás sin que el pecho se cierre. El recuerdo sigue ahí, pero ya no me define. Es parte de mi historia, no de mi identidad. Y esa diferencia lo cambia todo. El pasado permanece intacto, con sus errores y sus verdades. No necesita ser modificado para perder su dominio. El futuro, en cambio, está siempre abierto. Y cada acto de perdón, por pequeño que sea, amplía ese horizonte. Perdonar fue aceptar que no podía cambiar lo ocurrido, pero sí podía decidir qué hacer con ello. Fue comprender que seguir viviendo desde la herida era permitir que el daño se prolongara. Fue elegir no seguir pagando el mismo precio. Hay una libertad silenciosa que llega cuando el perdón se instala. No es euforia ni alivio inmediato. Es una sensación de ligereza, de coherencia interna, como si algo se alineara sin hacer ruido. A veces, el perdón no se expresa con palabras ni se comunica a nadie. A veces es simplemente dejar de revivir la escena una y otra vez. Dejar de alimentar el diálogo interno que mantiene viva la herida. Es un gesto íntimo, casi invisible. El futuro no se construye de grandes promesas, sino de pequeñas decisiones diarias. Y una de las más importantes es decidir desde dónde miramos lo vivido. Si lo hacemos desde el rencor, el camino se estrecha. Si lo hacemos desde el perdón, se abre. No todos los días son fáciles. Hay momentos en los que el pasado intenta volver a reclamar atención. En esos momentos, recuerdo que perdonar no fue olvidar, sino elegir distinto. Y vuelvo a elegir. Hoy sé que el perdón no cambia el pasado. No lo suaviza ni lo embellece, pero transforma profundamente el futuro, porque cambia la forma en que caminamos hacia él. Nos permite avanzar sin arrastrar pesos innecesarios, con una mirada más clara y un corazón más disponible. En ese espacio nuevo, el futuro deja de ser una repetición y se convierte en posibilidad. Y esa posibilidad, aunque frágil, es suficiente. Porque vivir sin estar atado a lo que ya fue es, en sí mismo, una forma profunda de libertad. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y tranquilidad. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir recibiendo más reflexiones y momentos de paz. Hasta la próxima y recuerda, la felicidad y la serenidad están en las pequeñas cosas de la vida.